بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. La semana pasada terminamos en el punto 47 que dice creemos en la tabla protegida y en el cálamo y en todo aquello que ha sido apuntado en ella. ¿Okay? Y dijimos que la tabla protegida es donde cuando Allah subhanahu wa ta'ala creó, lo primero que creó fue el cálamo. ¿Okay? El cálamo es, actualmente se traduce como lapicero, ¿okay? Pero es básicamente algo que se utiliza para escribir. Obviamente no va a ser un lapicero como utilizamos nosotros en nuestro tiempo. También se le llamaba cálamo anteriormente a esas plumas, ¿verdad? Que se utilizaban como para mojar en la tinta y después escribir. También a eso se le llamaba cálamo. Ahora, ¿cómo es el cálamo de Allah? Solamente Allah subhanahu wa ta'ala lo sabe, pero nos da la idea de que es una herramienta para escribir. ¿Ok? Entonces, cuando Allah subhanahu wa ta'ala creó, lo primero que creó fue esa herramienta para escribir y lo que se llama la tabla protegida, que es el lugar donde ese cálamo o esa herramienta de escribir escribió todo. ¿Ok? Por eso cuando decimos ya todo está prescrito, ya está todo escrito, lo que va a pasar desde el principio del tiempo hasta el final, a eso se refiere, literalmente escrito. Y cuando hablamos, por ejemplo, de que en la noche de Laylatul Qadr el Corán descendió, ¿verdad? Ven que en los últimos 10 noches de Ramadán siempre estamos buscando la noche del Qadr, la noche del poder. Y dice en el Corán, Inna anzalnahu, fi Laylatul Qadr, ¿verdad? Wama adraka ma Laylatul Qadr, Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Ciertamente lo hicimos descender al Corán en la noche del poder. ¿Y qué te va a hacer comprender lo que es la noche del poder? La noche del poder es igual a 1000 meses. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto de que el Corán descendió? Algunos sabios musulmanes dicen que el Corán ya estaba escrito en la tabla protegida. Y la tabla protegida está en el, donde está Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, lo que ya estaba escrito en la tabla protegida del Corán descendió hasta el primer cielo en la noche de Laylatul Qadr y a partir de ese momento empieza el ángel Gabriel a hacer que el Corán descienda poco a poco al profeta Mohammed. ¿Okay? Entonces desciende desde el séptimo cielo hasta el primer cielo en la noche de Laylatul Qadr y a partir de ahí comienza la revelación que dura 23 años. ¿Ok? Entonces es parte de la creencia del musulmán creer que existe esta tabla protegida y que existe el kalam, que es una herramienta de escribir. ¿Ok? Es algo que escribe. ¿Ok? Por eso el hadith reportado en Tirmidhi dice, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, lo primero que Allah creó fue el cálamo, luego le ordenó escribir, así que escribió todo lo que pasaría hasta el día del juicio. ¿Ok? Entonces es parte de nuestra creencia creer que esas cosas están escritas. Y esto es muy importante en cualquier momento, en cualquier situación que nos encontramos, que a veces nos encontramos como desesperados sin saber qué va a pasar, ¿verdad? Cualquier cosa, desastre natural que nos parece es el fin del mundo, o cuando hay guerras muy grandes decimos, ay, ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿En qué va a terminar todo esto? ¿Verdad? O por ejemplo, cuando las personas hablan de en 10 años los océanos se van a secar y todas esas cosas. ¿Cuál es la actitud del musulmán en un caso así? ¿Verdad? La actitud del musulmán en un caso así es, obviamente, tomamos las pautas para conseguir la paz y para vivir en armonía y en un lugar limpio, en un lugar donde vivimos en armonía con la naturaleza, ¿verdad? Que no estamos cortando árboles innecesarios, matando animales innecesariamente, o sea, los tratamos bien, tratamos de vivir en armonía con la creación de Allah subhanahu wa ta'ala, pero al mismo tiempo no llegamos a ese nivel de desesperación donde decimos, es el final del mundo, no sé qué va a pasar, no sé dónde vamos a parar. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que vaya a pasar ya está escrito en la tabla protegida. ¿Okay? Ya Allah subhanahu wa ta'ala ha planeado qué es lo que va a pasar. Entonces, entrar para un musulmán en desesperación pensando, ¿qué va a pasar si los océanos se secan? ¿Qué va a pasar?
Allah subhanahu wa ta'ala lo tiene todo escrito. Si Allah subhanahu wa ta'ala permite que eso suceda, entonces decimos Allah sabe. O sea, todo está en un plan fijo. Claro, eso no nos quita a nosotros la culpa de que no estamos tratando bien al planeta, de que estamos ocasionando guerras. Eso no le quita la culpa a la persona de las acciones que hace. Pero tomamos las mejores acciones, tomamos las precauciones necesarias y si el resultado no es lo que esperábamos, entonces no entramos en desesperación. Decimos, está todo escrito, Allah subhanahu wa ta'ala sabe lo que va a pasar. ¿Okay? Entonces es bueno esto de saber de la tabla protegida del cálamo. ¿Por qué? Porque nos da tranquilidad en momentos de inestabilidad, en momentos de preocupación, en momentos de angustia, ¿verdad? Cuando decimos, ay Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿En qué va a terminar todo esto? Podemos decir, Allah subhanahu wa ta'ala sabe lo que va a pasar, Allah subhanahu wa ta'ala tiene poder sobre todo. ¿Ok? Bien, el punto 48 es, el siervo ha de conocer, o sea, debemos reconocer la sabiduría de Allah subhanahu wa ta'ala precede a toda criatura de su creación. O sea, no hay ser humano, no hay creación que sepa más que el creador. ¿Ok? La creación nunca va a saber más que el creador. ¿Ok? Entonces, es parte de la creencia del musulmán creer que el conocimiento total de todo solamente está con Allah. Lo que los seres humanos logramos conseguir, lo que las computadoras logran calcular o lo que sea, todo eso no abarca el conocimiento total de Allah. ¿Okay? Allah tiene conocimiento sobre todo y las personas no tienen conocimiento. ¿Okay? Dice, he decretado todo ello de una forma determinada. Allah ha decretado todo ello de una forma determinada, sabia e inalterable, sin ninguna deficiencia. No hay en sus cielos tierra, ni entre sus criaturas nadie que le contradiga, elimine, altere, mengüe o acreciente algo de ello. Esto es uno de los aspectos fundamentales del imán, de los principios de la comprensión y la profesión del monoteísmo de Allah y su señorío, como dice en su libro. ¿Okay? O sea, creer que la sabiduría total está con Allah y que ninguna de sus criaturas, nada que haya sido creado, va a reducir el conocimiento de Allah, aumentar el conocimiento de Allah. O sea, nosotros no tenemos ningún poder, ni reducir, ni aumentar, ni mejorar, ni nada. Nosotros no tenemos ningún poder en comparación al conocimiento de Allah. Y el Corán dice, Sura 25, verso 2, creó todas las cosas determinando su justa medida. ¿Ok? Y el designio de Dios ha de cumplirse. O sea, Allah creó todo de una forma medida exactamente. O sea, nada fue creado al azar, a ver qué pasa. Allah creó todo de una forma medida, de una forma exactamente, esa era la forma como Allah lo iba a crear. Y dice, y lo que Allah ha designado va a cumplirse. O sea, no hay nada de lo que Allah ha designado que alguien pueda decir, eso no va a pasar. Si Allah lo designó, va a pasar. ¿Ok? Por eso también cuando las personas se desesperan, por ejemplo, con la pandemia, con algún desastre natural, con qué va a pasar con el mundo, con esto de los cambios climáticos y todo eso. No estamos diciendo nada de eso es cierto. Obviamente sabemos que la enfermedad de la pandemia es cierta. Si hay un problema natural como un terremoto, un huracán, ¿verdad? Una explosión de un huracán o algo así. Obviamente sabemos que eso son cosas que están pasando. Sabemos que lo del cambio climático está pasando, ¿verdad? Pero no entramos nunca en la desesperación de pensar de que las cosas no tienen un control. Tienen el control de Allah, ¿ok? Y nosotros somos responsables por nuestras acciones. Pero, a fin de cuentas, todo está bajo el control de Allah. Dice, hay de aquel que intente ser un adversario del decreto de Allah y se presente en su comprensión con un corazón enfermizo, pues ha buscado con sus ilusiones investigar lo desconocido y un secreto que nunca podrá ser descubierto, y su fin será el de un pecador perdido.
Cuando una persona reclama tener más conocimiento que Dios, cuando una persona reclama saber algo que Dios no nos ha dicho, ¿okay? En el Corán, que el profeta no nos ha transmitido a través de su sunna, entonces esa persona está reclamando tener un conocimiento oculto que nadie más tiene. Dice, ese es el tipo de persona que dice que tiene un secreto, ¿verdad? Que él sabe el secreto de algo que Allah nunca ha dicho. Entonces dice, su fin será el de un pecador perdido. O sea, una persona que entra en eso de decir, yo sé algo que Allah no sabe. O yo sé algo que Allah no le ha dicho a nadie. Entonces dice, eso es una persona que termina con un fin como un pecador perdido. ¿Okay? Y hay un hadith reportado en Tirmidhi. Entonces dice, un día estaba atrás del profeta y él me dijo, oh niño, te enseñaré algunas palabras. Protege los mandamientos de Allah y Él te protegerá. Protege los mandamientos de Allah y lo encontrarás enfrente de ti. Si pides algo, pídele a Allah. Y si buscas ayuda, busca la ayuda de Allah. Y ten en cuenta que si todo el mundo se reúne para ayudarte, jamás podrán ayudarte excepto con lo que Allah ya ha predestinado para ti. Y si todo el mundo se reúne para ocasionarte algún daño, jamás podrán dañarte excepto con lo que Allah ya ha predestinado para ti. El cálamo se ha levantado y los pergaminos se han secado. ¿Ok? Entonces en este hadith vemos la interacción de Ibn Abbas, que obviamente era un niño porque el profeta le dice, oh niño, ¿verdad? Ven que te voy a enseñar algo. Y le dice esto, ¿verdad? Donde le dice, protege los mandamientos de Allah, si pides algo, pide a Allah, si buscas ayuda, busca la ayuda de Allah, como no dependas de la gente, ¿ok? Pídele a Allah y Allah te va a mandar lo que tú necesitas. No estés dependiendo siempre de la gente. Y dice después, si todo el mundo se reúne para ayudarte, solamente van a poder darte lo que Allah ya predestinó para ti. Y si todo el mundo se une para hacerte daño, solamente van a poder dañarte con lo que Allah ya predestinó para ti. O sea, no estés preocupado por la gente, por lo que la gente va a hacer, por si te pueden dar, por si te pueden ayudar, por si te van a hacer algún daño. Mejor preocúpate por Allah, ¿ok? Y después dice, el cálamo se ha levantado y los pergaminos se han secado. O sea, ya el cálamo se levantó, ya no está escribiendo nada nuevo, ya se escribió todo, no hay nada nuevo para escribir y las hojas ya se secaron. O sea, las hojas de lo que el cálamo escribió se secaron, lo que quiere decir, el cálamo se levantó hace rato. Ya hace tiempo que no está escribiendo nada más y ya no se va a escribir nada nuevo. Queriendo decir que ya está todo predestinado. ¿Okay? Bien. El punto 49 dice, al-Arash o el Kursi, el trono y el escabel son verdad. ¿Ok? Bien, ¿qué quiere decir esto? Hay un verso en el Corán, Sura 2, verso 255, dice, se llama Ayat al-Kursi, en realidad este verso es un verso muy conocido, el verso del trono, ¿ok? El verso del trono de Allah es un verso muy, muy conocido. En árabe es Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khuduhu sinatun wa la na'um, lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard, man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمهم إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Eso quiere decir, Dios, no existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Él, el viviente, el sustentador. No le afecta ni la somnolencia ni el sueño. Suyo es cuanto hay en los cielos y en la tierra. ¿Quién podrá interceder ante Él si no es con su permiso? Conoce el pasado y el futuro, lo manifiesto y lo oculto, y nadie abarca de su conocimiento salvo lo que Él quiere. El escabel de su trono abarca los cielos y la tierra, y la custodia y mantenimiento de ambos no le agobia. Él es el sublime, el grandioso. ¿Okay? Entonces, este verso que se llama Ayat al-Kursi, un verso muy, muy famoso, muy, muy conocido,
es un verso en el Corán, Sura 2, verso 255, que habla del escabel del trono de Allah, ¿ok? O sea, el escabel y el trono son dos cosas diferentes, ¿ok? ¿Cómo son? ¿Cómo se ven? Allah sabe mejor. Eso no lo sabemos. Solamente sabemos que Allah habla del trono y del escabel como dos cosas separadas. O sea, el escabel, algo que está en el trono, pero no sabemos cómo se ven, ni qué son, etc. Y habla bastante sobre lo del conocimiento, ¿verdad? Conoce el pasado y el futuro y nadie abarca de su conocimiento salvo lo que él quiere, que es lo que estábamos mencionando en el punto 48 también, que el conocimiento completo de todo solamente Allah lo tiene. Nosotros no tenemos el conocimiento total de todo. También otro verso del Corán, la Sura 40, verso 7 dice: los ángeles que portan el trono y los que están a su alrededor glorifican con alabanzas a su Señor. Creen en Él y le piden perdón para los creyentes diciendo: Señor nuestro, tú lo abarcas todo con tu misericordia y sabiduría. Perdona a quienes se arrepienten y siguen tu camino y presérvalos del castigo del fuego. Este verso nos habla otra vez de que hay ángeles que cargan el trono de Allah. ¿Okay? Y hay un hadith que dice que describe el tamaño de los ángeles que cargan el trono de Allah y dicen que cada ángel lo lleva en su hombro. No me acuerdo ahora las medidas exactas, pero son enormes, o sea, grandísimos. Y dice que ellos cargan el trono de Allah como en sus hombros, como así, ¿verdad? Como aguantándolo en el hombro. Y dice que alrededor del trono de Allah hay ángeles que lo glorifican con alabanzas y hacen dua, o sea, le piden por los creyentes a Allah. Y esto es algo, creo que lo vemos más adelante en el libro también, cuando hablamos de que la Kaaba, ¿verdad? La Kaaba, la posición donde la Kaaba está es justo abajo del trono de Allah, o lo que se llama Baitul Ma'mun. Baitul Ma'mun está justo arriba de la Kaaba, en los 7 cielos, y en esa zona es donde está el trono de Allah. Y el hadith que habla de Baitul Ma'mun y del trono de Allah que está justo arriba de la Kaaba, ¿verdad? Dice que, ¿cuántos son? 70.000 ángeles van todos los días, 70.000 o 100.000, voy a buscar el número exacto, pero dice que una cantidad muy grande de ángeles van todos los días a visitar Baitul Ma'mun, ¿ok? Que es donde está el trono de Allah, y giran alrededor del trono de Allah en la misma forma como nosotros giramos en la Kaaba, ¿ok? Y esa cantidad de ángeles que visitan a diario el trono de Allah se van y nunca regresan. O sea que desde el principio de la creación del mundo hasta el final de la creación del mundo, miles de ángeles visitan todos los días el trono de Allah y nunca regresan. Lo que nos dicen que la cantidad de ángeles es una cantidad muy, muy grande. ¿Ok? Y que lo mismo que pasa en la tierra, en la Kaaba, pasa en los cielos, en Baitul Ma'mun, donde está el trono de Allah. ¿Ok? Que los ángeles hacen ese mismo movimiento alrededor del trono de Allah. Y este verso nos dice que los ángeles hacen dua por los creyentes en ese lugar. ¿Ok? Le dicen: Señor nuestro, tú lo abarcas todo con tu misericordia y sabiduría. Perdona a quienes se arrepienten. Fíjense que dice... No está hablando por aquellos que son los perfectos musulmanes, ¿ok? No está diciendo, permite que entren al paraíso los mejores musulmanes del mundo. No, dice, perdona a quienes se arrepienten, ¿ok? Esto también nos hace acordar que nadie es perfecto, todos cometemos errores, pero es importante arrepentirnos, ¿ok? Y los ángeles están haciendo dua por nosotros para que Allah nos perdone cuando nos arrepentimos. Dice, perdona a los que se arrepienten y siguen tu camino, y presérvalos del castigo del fuego. Ese es el dua que los ángeles hacen por los creyentes. Vamos a hablar más adelante de Baitul Ma'mun y eso se habla más adelante, inshallah, creo, si no me equivoco en el libro. Dice que Allah es independiente del trono y del escabel y de todo lo demás. Hay un verso en el Corán, Sura 29, verso 6, dice, quien luche contra sus pasiones será en beneficio propio. Dios no tiene necesidad de las cosas creadas. ¿Okay?
O sea, por qué se utiliza este verso? Porque todo ha sido creado excepto Dios. El arsh, la tabla, el cálamo, el trono, el escabel, todo ha sido creado, todo es creación. Y Allah no tiene necesidad de nada de eso. ¿Okay? Es parte de su creación, pero Él no tiene ninguna necesidad de nada de eso. El punto 51 dice... Él es abarcador de todas las cosas y está por encima de ellas y ha hecho que su creación sea incapaz de abarcarlo. Es básicamente otra vez diciendo esto de creador y creación. ¿Okay? El creador abarca todas las cosas, el creador está por encima de todo y la creación nunca va a estar al nivel del creador. ¿Okay? No importa lo que hagamos, la creación nunca va a estar al nivel del creador, nunca va a tener el conocimiento del creador, nunca va a tener el poder del creador. ¿Okay? Y está un verso del Corán, verso 6, Sura 6, verso 18. Él tiene total dominio sobre sus siervos y Él es el sabio, el conocedor. ¿Okay? Okay. Bien, el punto 52. Y decimos, en verdad Allah tomó a Abraham como su amigo y le habló directamente a Moisés. Lo creemos, lo afirmamos y lo aceptamos. O sea, parte de ser musulmán es creer que Allah tomó a Abraham como su amigo y que le habló a Moisés. Dice esto de que Abraham es el amigo de Allah y habló directamente y que Allah habló directamente con Moisés, es algo que los musulmanes creemos, lo afirmamos y lo aceptamos. O sea, no tenemos ninguna duda sobre que eso es cierto. ¿Por qué? Porque el Corán lo dice. En la Sura 4, el verso 125 dice, ¿quién practica una religión mejor que aquel que entrega su voluntad a Dios, hace el bien y sigue la creencia monoteísta de Abraham? Dios tomó a Abraham como uno de sus siervos más amados. ¿Okay? Khalilan. Y la palabra Khalil, Khalilan, dice, وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Y Allah tomó a Ibrahim como un Khalil. Khalil también se utiliza para la palabra amigo. ¿Okay? Un amigo muy cercano, un amigo muy íntimo. Como decimos ahora, tu BFF, tu mejor amigo, ¿verdad? Eso es un Khalil, ¿okay? Un amigo cercano. Por eso la traducción dice, Dios tomó a Abraham como uno de sus siervos más amados, más cercanos. ¿Okay? Y en la Sura 4, el verso 164 dice, te he mencionado, oh Muhammad, algunos de los mensajeros que envié a la humanidad y otros no. Y sabe que Dios habló con Moisés directamente. ¿Okay? O sea, en este verso Allah le dice a Muhammad, te he hablado de algunos mensajeros, de otros no te he hablado. ¿Okay? Pero de los que te he hablado, ten en cuenta que con Moisés Allah habló directamente. ¿Okay? Entonces, estos dos puntos, creer que Abraham fue un amigo cercano de Allah y que Allah habló directamente con Moisés, son creencias del musulmán. Si no creemos en Abraham, si no creemos en Moisés, si no creemos en estos dos puntos, estamos yendo en contra del Islam, porque esto es algo que el Corán lo dice. ¿Ok? Lo mismo cuando hablamos, por ejemplo, creo que se menciona más adelante también, pero algo que siempre que estoy hablando, por ejemplo, con mi familia o cuando tengo que hablar con un grupo de cristianos o católicos sobre el Islam, yo siempre les digo, un musulmán no puede ser musulmán si no cree en Jesús. ¿Okay? O sea, creer que Jesús fue un enviado de Dios, creer en el nacimiento milagroso de Jesús, o sea, que Él nació sin un padre, sin que su madre nunca hubiera sido tocado por un hombre. Creer en todo eso es una obligación para el musulmán. ¿Por qué? Porque eso está mencionado en el Corán, en la Sura Al-Imran y la Sura 19, ¿verdad? Se menciona la historia en las dos, la historia de María y de Jesús. Si nosotros no creemos en algo de eso, entonces no podemos ser musulmanes. Un musulmán no puede ser musulmán si no cree en Jesús, ¿ok? Entonces eso es algo que a veces cuando estamos hablando con un grupo de no musulmanes es bueno decírselo, o si estamos hablando con un grupo de judíos es bueno decirle, yo no puedo ser musulmán si yo no creo que Abraham es uno de los siervos más cercanos de Allah y que Allah habló con Moisés directamente.
Cuando les decimos eso, entonces ellos pausan un minuto y piensan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es algo que ellos creen también. Entonces, oír que hay otra religión que cree lo mismo les da un poco de interés en querer saber un poco más sobre el Islam. Por eso el Islam dice, discutan con las personas del libro, dice, oh personas del libro, vamos a hablar sobre lo que tenemos igual entre nosotros y ustedes. O sea, en vez de enfocarnos en cuál es la diferencia entre mi religión y la tuya, ¿qué tal si hablamos de lo que creemos que es igual? ¿Ok? Entonces, cuando hablamos con un judío o un cristiano, vamos a hablar de estas similitudes, porque eso les llama más la atención que entrar en peleas y decir, ustedes esto, ustedes aquello. No, usted sabe que nosotros creemos en Abraham, en Moisés, en Jesús, que no podemos ser musulmanes si no creemos en ello. Eso les abre más el interés para querer hablar del tema que llegar a pelear y a discutir. ¿Okay? Dice, y creemos en los ángeles, los profetas y los libros revelados a los mensajeros y damos testimonio que ciertamente estuvieron sobre una verdad evidente. Creemos en los ángeles, creemos que los ángeles existen. Creemos en los profetas que Allah ha enviado, todos los mencionados en el Corán y en el Hadith. Y creemos en los libros revelados a los mensajeros. ¿Ok? Algunos, algo que hablamos, por ejemplo, en la clase de los profetas, que se da los miércoles, ¿cuál es la diferencia entre la palabra profeta y mensajero? ¿Verdad? A veces ven que decimos el profeta de Allah, el mensajero de Allah. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ok? Algunas de las diferencias que los sabios musulmanes han hablado de estos dos términos es que los profetas son cualquier enviado de Dios. Cualquier persona elegida por Dios y enviada por Dios a traer el mensaje de creer en un solo Dios es un profeta. ¿Okay? Los mensajeros de Allah son los que traen un mensaje de Allah, un libro de Allah. ¿Okay? Entonces, ¿quiénes sabemos seguros que fueron mensajeros? Moisés, ¿por qué? Porque trajo las tablas y la Torah. ¿Okay? Entonces Moisés es un mensajero de Allah porque trajo un libro, un código de leyes. ¿Okay? Cuando un profeta de Allah se le entrega un código de leyes que se convierte en un libro, esto es lo que es un mensajero. Entonces todos son profetas, pero los mensajeros tienen un nivel más alto. ¿Okay? Jesús es un mensajero, porque a Jesús el Corán dice que se le dio el Injil. ¿Okay? El Injil no creemos que es 100% el Evangelio, porque el Injil, o sea, el código de leyes, el libro que Allah le dio al profeta Jesús, al mensajero Jesús, no quedó escrito durante la vida de Jesús, ¿okay? Sino que sus compañeros, los apóstoles y las personas que siguieron muchos años después, se sentaron y escribieron lo que ellos se acordaban, ¿verdad? Pero no quedó en forma de libro escrito durante la vida de Jesús. Entonces, lo que el Corán se refiere al Injil, aunque normalmente se traduce como el Evangelio, no es 100% el Evangelio. ¿Okay? Entonces, creemos que todos fueron profetas, pero los mensajeros tienen como un nivel más alto porque a ellos se les entregó un código de leyes. Al profeta Mohammed se le entregó un código de leyes, ¿verdad? Los salmos de David, David fue un mensajero porque se le entregaron los salmos. Y también hay otra parte donde habla de las tablas de Abraham en el Corán. Entonces sabemos que Abraham fue un mensajero. Sus hijos no. Isaac, Ismael fueron profetas, pero no mensajeros. Entonces esa es la diferencia entre esos dos términos. Y fíjense que acá lo que el imam Tahawi dice, creemos en los ángeles, todos los ángeles. Creemos en los profetas, o sea, en todos los enviados de Dios y en los libros revelados a los mensajeros. O sea, no todos los enviados de Dios trajeron un libro. Todos los enviados de Dios son profetas, pero no todos son mensajeros. Mensajeros son solamente los que vienen consigo, los que traen consigo un código de leyes, un libro. ¿Ok? Entonces dice, y damos testimonio que ciertamente estuvieron sobre una verdad evidente. Para un musulmán, decir que un profeta o mensajero de Dios hizo algo prohibido no está permitido. ¿Ok? Eso va en contra de ser un musulmán, creer que Jesús le dijo a las personas que creyeran en la Trinidad. No creemos eso. Otras historias, por ejemplo, en la historia de Lot, en el Corán, perdón, Audhu Billah,
La historia de Lot en la Biblia dice que Lot, cuando salió de Sodoma y Gomorra, estaba en una cueva con sus hijas y cometió incesto con sus hijas. Eso es, a'udhu billahi minash shaitani rajim, en contra de la creencia de un musulmán. Nosotros no podemos creer jamás que un profeta de Allah va a cometer incesto con una de sus hijas, ¿ok? Entonces eso no lo podemos creer. Dice, y llamamos a la gente de nuestra qibla, o sea, a la gente que reza en nuestra dirección, o sea, todo el que diga yo soy musulmán y rezo hacia la qibla, ¿ok? Los consideramos musulmanes creyentes, mientras que reconozcan lo que fue traído por el profeta y afirmen todo lo que haya dicho, lo que haya dicho el profeta y lo que se ha informado, ¿ok? Por eso es un musulmán, ¿ok? Aún si tenemos diferencias de opinión en algunas cosas. Toda persona que reza hacia la qibla es un musulmán, aún si tenemos diferencias de opiniones con algunas cosas. Entonces, Anas ibn Malik narró, este es otro sahaba, dice, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo, se me ha ordenado luchar con la gente que diga, nadie merece ser adorado, perdón, se me ha ordenado luchar con la gente hasta que digan, nadie merece ser adorado excepto Allah. Si lo dicen, rezan como rezamos, se direccionan hacia nuestra qibla y sacrifican a los animales como nosotros los sacrificamos, entonces su sangre y su propiedad son sagradas para nosotros. Y no interferiremos con ellos excepto en casos legales y tendrán que darle sus cuentas a Allah. ¿Okay? Vamos a explicar esto un minuto. Cuando el profeta dice, se me ha ordenado luchar con la gente hasta que digan, esto se traduce luchar al español porque dice hacer jihad, ¿verdad? Pero la palabra jihad no siempre quiere decir luchar físicamente, puede ser una lucha interna también, puede ser un esfuerzo, ¿ok? Entonces, en algunos casos jihad sí se refiere a lucha, a pelear, a batallar con armas hasta que nos matemos. Y en otros casos, jihad quiere decir esforzarme fuertemente para lograr algo, ¿ok? Entonces, se nos ha ordenado esforzarnos, ¿verdad? Fuertemente con la gente. También esto se explica por algunos sabios musulmanes como cuando el profeta, por ejemplo, cuando los musulmanes tenían que luchar con los Quraysh o algo así, que ellos tenían permitido tener estas batallas con ellos, pero si los Quraysh creían, ya no había el permiso de pelear con ellos. Ya no tenían permiso de tener batalla contra los Quraysh si los Quraysh se hacían musulmanes. ¿Por qué los musulmanes peleaban con los Quraysh? Porque los Quraysh los atacaban, ¿verdad? Porque los Quraysh les sacaban, los aterrorizaban, les sacaban sus cosas, los maltrataban por ser musulmanes. Entonces Allah le dio permiso al profeta y a los musulmanes de pelear con ellos. Dice, si una persona cree en Dios, reza como nosotros rezamos en dirección a nuestra qibla y sacrifican a los animales como nosotros los sacrificamos, entonces la sangre de esa persona y la propiedad son sagradas para nosotros. ¿Qué quiere decir eso? No podemos atacarlos, no podemos matarlos, no podemos tomar nada de ellos, ¿verdad? O sea, tenemos que proteger a esa persona y a su propiedad como si fueran nuestra familia, porque su propiedad y su persona, su vida, es sagrada para nosotros, considera sagrada. En este hadith fue narrado por una persona que se llama Maimun ibn Siyah, que fue un tabi'in, fue una persona que vino años después, ¿verdad? Que lo escuchó de su profesor, que lo escuchó de su profesor, que lo escuchó de Ibn Abbas, que lo escuchó del profeta. Entonces dice, perdón, no fue Ibn Abbas, fue Anas que lo reportó. Y dice que este estudiante, ¿verdad? Descendiente de los sahaba, este estudiante, le preguntó a Anas, o sea, esta persona era estudiante de Anas, Anas escuchó que el profeta dijo esto y le estaba explicando a sus estudiantes, una vez el profeta dijo tal y tal cosa. Entonces el estudiante le pregunta a Anas, oh Abu Hamza, ¿qué hace que la vida y la propiedad de una persona sean sagradas? Y Anas respondió, quien diga, nadie merece ser adorado excepto Alá, encare nuestra qibla para sus rezos, rece como nosotros y sacrifica como nosotros sacrificamos, entonces es musulmán y tiene los mismos derechos y obligaciones que otros musulmanes tienen.
O sea, si una persona cumple con esas cosas, creer en un solo Dios, hacer el salá en dirección a la Qibla y sacrificar a los animales como nosotros los sacrificamos, los tenemos que respetar su vida, respetar su propiedad, ¿ok? Son nuestros hermanos, aunque no estemos 100% de acuerdo en las formas como practican su Islam, son nuestros hermanos, ¿ok? Bien, subhanallah, se está pasando la hora. Podemos hacer uno más para terminar, para llegar hasta el 55, inshallah. Lo último es, no discutimos acerca de Allah, ni disputamos sobre la religión de Allah, ¿ok? En el Corán, Sura 53, verso 23 dice, solo siguen suposiciones impulsados por sus propias pasiones, a pesar de haberles llegado la guía de su Señor, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que tratan de discutir sobre cosas de Allah, que a veces solamente Allah las sabe, y a veces son cosas, incluso por ejemplo, que el Corán dice, ¿verdad? Pero hay personas que las quieren explicar sin haber estudiado el Islam, sin haber estudiado árabe, sin haber estudiado el Corán. Entonces, ese tipo de personas son personas que están siguiendo suposiciones, o sea, no han estudiado, simplemente están interpretando las cosas como ellos quieren y se las pasan a otras personas. Dicen, solo siguen suposiciones impulsados por sus propias pasiones, a pesar de haberles llegado la guía de su Señor. O sea, a pesar de que tenemos el Corán aquí, que tenemos la explicación de los hadith, que tenemos a sabios musulmanes que se han dedicado su vida a estudiar el idioma árabe clásico, y qué quiere decir esto y qué quiere decir aquello para explicarlo, hay personas que toman esos versos del Corán, los explican como quieren y quieren guiar mal a todas las otras personas que vienen atrás de ellos. ¿Okay? Entonces, para nosotros discutir y disputar acerca de la religión de Allah, sobre todo cuando no tenemos conocimiento de lo que estamos diciendo, sobre todo si va a ocasionar un problema, ¿verdad? Por ejemplo, en el Corán dice que uno no puede insultar a los dioses de las personas de otra religión. ¿Por qué? Porque cuidado que ellos en venganza por nosotros vayan a insultar a Allah. ¿Ok? Imagínense que sea culpa de nosotros que alguien hable mal de Allah. ¿Ok? Entonces, esto de discutir acerca de Allah, disputar acerca de la religión, sobre todo sin tener conocimiento, es algo muy grande. Discutir sobre cosas que solamente Allah tiene conocimiento, eso es algo muy grande en el Islam. O sea, que alguien se ponga a pelear, no, porque el día del juicio seguro es este día. Eso solamente Allah lo sabe. ¿Okay? No sabemos, Allahu Alam. ¿Okay? Discutir acerca de Allah y disputar sobre la religión de Allah, tratamos de no entrar en discusiones, en argumentos sobre temas relacionados con la religión de Allah. La estudiamos, la tratamos de explicar a lo mejor de nuestro conocimiento y siempre entendemos que hay alguien que la entiende mejor que nosotros y vamos donde personas de más conocimiento para que nos ayuden a entender. Pero una persona sin haber estudiado, discutiendo, por ejemplo, a veces algunas personas hablan, por ejemplo, sobre esto de que el Islam permite que el hombre se case hasta con 4 mujeres, ¿verdad? Hay mujeres que dicen, yo soy musulmana, pero yo no creo en eso. No, decir yo no creo en eso, es decir, yo no creo en algo que dice el Corán, ¿ok? Eso es algo muy grande. Estamos discutiendo sobre la religión de Allah, estamos disputando sobre la religión de Allah, sobre algo que el Corán lo dice. Entonces, mejor decir, yo soy musulmana, a mí me cuesta comprender eso, pero Allah es el que sabe. Eso es diferente a decir yo soy musulmana, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Porque decir yo no estoy de acuerdo, es decir, yo no estoy de acuerdo con algo que dice el Corán. ¿Ok? Y crear estas discusiones, estos argumentos. ¿Cuántas hermanas, subhanallah, ya está un video en los medios sociales, una hermana que está hablando sobre que el hijab no es obligatorio? ¿Ok? Y ella supuestamente menciona hadith de que el profeta dijo esto y aquello, pero no da referencia de dónde sacó ese hadith. Y son hadiths que nadie nunca jamás ha escuchado. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Y dice que el Corán en ningún sitio lo dice. El Corán habla específicamente de la obligación del hijab. ¿Ok? Entonces, decir, porque si una mujer no está lista para usar el hijab, si una mujer le cuesta usar el hijab, es mejor que ella diga, el hijab es una obligación de los musulmanes, ¿ok?
de la mujer musulmana. Pero a mí me cuesta, a mí se me hace difícil. Ok, eso está bien, eso está permitido decir eso. Pero decir, yo soy musulmana, pero yo no creo o yo no estoy de acuerdo con el hijab, eso es diferente. ¿Ok? Porque entonces ahí estamos yendo en contra del Corán, en contra de los dichos del profeta, en contra de la tradición islámica desde la época del profeta. Eso es algo muy grave. Entonces no discutimos acerca de Allah, ¿ok? No discutimos acerca de Allah, ni disputamos sobre la religión de Allah, ¿ok? Eso se lo dejamos a las personas de conocimiento que discutan entre ellos sobre cómo se debe interpretar esto y aquello. Nosotros solamente seguimos lo que nos dicen nuestros profesores, las personas de conocimiento, seguimos sobre ellos, pero no entramos en discusiones sobre eso entre nosotros, ¿ok? Bien, ¿tienen alguna pregunta? Y si no, terminamos. Nada, todo está claro, hermana. Bien, inshallah, perdón por pasarme 20 minutos. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bien, inshallah, terminamos por esta semana. Nos vemos la próxima semana.